según yo le escucho a Evelio, ayer en el adiestramiento, él escuchó un versículo que yo expresé. El que lo haya dicho yo no es, eso no importa. No importa quién lo haya dicho. Lo que importa es que lo que se expresó fue palabra de Dios. ¿Y Evelio qué hizo? Lo oyó. Lo oyó y lo bajó al corazón. ¿Ok? Lo oyó. Y entiendo que esta mañana seguía metido en buscar y en buscar, y entonces el Señor lo llevó a Zacarías. ¿Y cómo recibió él ese versículo? Oyó de parte de Dios un principio, una promesa. Su corazón lleno de dudas. Usted puede ser temores, miedos, inseguridades, todas las cosas que cada día usted y yo tenemos que enfrentar. ¿Dónde está la clave? En que nosotros aprendamos a oír. Por eso, lo que hoy quiero compartir con ustedes, vamos a estar una buena temporada hablando de la importancia del oír y cómo aprender a oír a Dios. Y vamos a invertir un buen tiempo en esto, y si nos tenemos que demorar 2 o 3 meses, lo vamos a hacer, para que nosotros aprendamos a oír. Usted y yo hemos visto la realidad, lo que nos ha pasado en el matrimonio, cuando la esposa, por ejemplo, nos habla y los varones no escuchamos. Nos cuesta trabajo oír a la esposa. Quizás esa es una de las mayores quejas que tienen las mujeres. La mujer, en el fondo, incluyendo a doña Ana Lucía, tienen esa queja constante de que no les escuchamos. Y muchas veces Ana Lucía me dice: repíteme lo último que dije. Sí. Y entonces empiezo a darle vuelta ahí. Queda uno corchado. Eso es real. Y si es así entre nosotros, mucho más el oír a Dios. Pero es importante que entendamos por qué, de dónde viene eso. Así que vamos a ir, nos vamos a preparar, y yo quiero hacer una primera pregunta. ¿Cuál de los 5 sentidos que usted tiene, usted no renunciaría? ¿Cuáles son los 5 sentidos? Vista, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Piénselo por un instante. ¿Cuál de esos 5 sentidos usted no renunciaría? ¿Cuál es el que viene primero al corazón y a la mente? La vista. Esa gana sobrada. Y ahí es donde tenemos que empezar a pellizcarnos y a abrir el ojo, la vista. Ahora, la segunda pregunta es: ¿cuál de los 5 sentidos usted necesita para su vida espiritual? El oído. ¿Estamos? Son 2 preguntas. ¿Cuál usted no está dispuesto a ceder? Digamos que en teoría usted dijera: listo, renuncio a 4, pero hay una que no renuncio. La mayoría diríamos la vista. Pero ahora la pregunta es: ¿cuál de los 5 sentidos es necesario desde el punto de vista espiritual? El oído. Y entonces, ¿por qué decimos la vista? ¿Estamos? Por un lado reconocemos que el oído, pero por otro lado estamos dispuestos a sacrificar el oír por seguir bien. Vamos a Hebreos capítulo 11, verso 1. Ese es un versículo muy trajinado, tremendamente trajinado, pero precisamente por ser trajinado, a veces ya no lo sabemos de memoria, pero no vamos despacio con él. Hebreos 11:1. Versículo del año, ¿no? Es casi el versículo del año, seguro que sí, porque estamos en el año de la convicción, por eso estamos trabajando esto del oído. Dice: es pues la fe,
La certeza es lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí vemos que hay dos elementos de la fe. ¿Cuáles son los dos elementos de la fe? La Certeza y seguridad. y convicción. Usted escucha y seguramente usted mismo, nosotros a veces nos apresuramos y nos llenamos la boca diciendo: yo soy un hombre, yo soy una mujer de fe, yo tengo fe. Pero esa no es la fe de la que habla la Biblia necesariamente. La primera pregunta es: ¿fe en quién? Porque cuando usted dice yo tengo fe que todo va a salir bien, yo tengo fe que las cosas se van a mejorar, la pregunta es: ¿usted tiene fe en qué? Usted de pronto está teniendo fe en el matrimonio, usted tiene fe que las cosas van a mejorar, usted tiene fe en la economía, usted tiene la fe en la buena suerte, tiene fe en usted mismo. Y eso no es esta fe de la que estamos hablando. Estamos hablando de la fe en Jesucristo. Tiene dos elementos: certeza y convicción, pero dice con un común denominador: tener certeza en qué. En lo que se espera. O sea, en lo que qué, según todo el versículo, En lo que no se ve. en lo que no se ve. Certeza en lo que no veo, y además convicción en lo que tampoco veo. Luego, la vista no la necesito para la vida espiritual. Pero la pregunta es: ¿no será que la vista se está volviendo el gran impedimento? Porque nosotros hemos sido enseñados a ver y no hemos sido preparados para oír. Por eso hay gente que dice: yo quiero ver a Dios. Y ahí se va a quedar esperando. Porque Dios no funciona de esa forma. Dios funciona hablando. La relación personal con Jesucristo es una relación personal. Él es una persona. Dios Padre es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Jesús es una persona. Y es que el secreto está en que usted y yo desarrollemos esa relación. Y en esa relación nos conocemos. En esa relación nos amamos. En esa relación crecemos. Entonces vamos a ver lo siguiente. Lo que plantea son cosas que no se ven, pero que son audibles. Y entonces necesitamos empezar a afinar el oído. Y lo que el Espíritu Santo nos ha dicho a través de nuestro líder Jimmy es que necesitamos aprender a oírlo a él. Por ejemplo, invitación al congreso de Semana Santa. Entonces, ¿qué es usted lo primero que tiene que empezar a hacer? No es correr a que yo de los 50. No es ni siquiera correr a decir yo me voy. Porque de pronto eso es pura carne. Son puras emociones. Es: Señor, ¿qué dices tú respecto de esa invitación? Usted escucha la visión de Israel. Ay, yo quiero ir. ¿Qué tiene Dios para decirle? ¿Dónde está el problema? Que cuando sucede alguna situación a la que usted se enfrenta, ya sea un problema o un desafío de fe o una invitación o alguna situación, el problema es que nosotros no estamos adiestrados para oír, sino para ver. Entonces le dicen a uno: vámonos para Israel. Entonces usted mira ¿qué? El bolsillo. Mira el bolsillo y dice: No. no. Claro, no es. O usted va y mira las circunstancias, mira a su marido y dice: no se puede. No. Líder, usted no sabe el marido que yo tengo. No, usted no sabe. Usted no sabe con quién me casé yo. Y el otro dice lo mismo: la loca vieja que yo tengo en la casa. Usted no sabe la loca que tengo. Mira los hijos, mira el empleo, mira las circunstancias, mira la economía, mira todo eso, y entonces entra en las dudas. ¿Por qué? Por no oír al Señor. Porque nosotros lo que hacemos es ver. ¿Qué pasa si su cuerpo pierde uno de los sentidos? Por ejemplo, si usted pierde el olfato, ¿qué pasaría? Se agudizan los demás, supuestamente, ¿no? ¿Usted podría vivir sin olfato? Claro. ¿Usted podría vivir sin olfato sin ningún problema?
¿Qué pasa si usted pierde el gusto? Digo, el sabor, ¿no? Algunos ni gusto tenemos, pero digo. ¿Qué pasa si usted pierde el gusto? Pues nada, usted aprende a comer, pues no le sabe a nada, pero usted aprende a comer porque finalmente muere de hambre. ¿Qué pasa si usted pierde el tacto? Tampoco. Pues generará un poco de inconveniencias y todo, pero finalmente usted aprende a vivir sin el tacto. ¿Y qué pasa si usted pierde la vista? También aprende. Si usted habla con un ciego, ellos tienen la dimensión y la perspectiva que el ciego tiene de la vida es mucho más desarrollada que la de nosotros videntes. ¿Sí se dice vidente, no? Sí. O sea, un ciego normalmente es más maduro. Hable usted con un ciego. El ciego le pone cuidado al tono de su voz. El ciego le da tiempo a usted para hablar. El ciego percibe lo que usted está diciendo. El ciego aprende a ser humilde para recibir instrucciones Y obedecer. y obedecer. Un ciego sabe que si no obedece, Chao. Se va está la vida. frito. Nosotros tenemos un misionero en el CENTI, él es ciego de nacimiento. Se llama Eugenio. Y él, pues, como ciego de nacimiento, nunca ha podido leer la Biblia. Entonces, él ha aprendido la Biblia ¿cómo? O escuchándola. Y la esposa es la que le lee la Biblia. Y él también tiene la Biblia en el código Braille. Pero su esposa le habla, la esposa le ministra. Él de pronto le dice, llévame a tal parte en la Biblia, léeme tal capítulo. Él tiene, Eugenio, tiene una retentiva de la Biblia. Él obligatoriamente se sabe la Biblia en su mente. ¿Por qué? Porque como usted y yo la tenemos aquí, entonces memorizar un versículo, no, y ahora con toda la tecnología es search. Él tiene una visión de las cosas tremenda. Un día fue a Jerusalén, y entonces estaba en Jerusalén, y de pronto llegó y le dijo a otro misionero, le dijo, oíme, descríbeme cómo es Jerusalén. Y entonces el otro misionero se quedó mirando y dijo, Dios, ¿cómo es Jerusalén? Y él empezó a darse cuenta que él tenía ojos, estaba en Jerusalén, Y no sabía. estaba viendo a Jerusalén, pero no la había percibido. Y entonces él se puso a llorar. Y entonces Eugenio le dijo, dice él que él empezó, las lágrimas le empezaron a caer y él no habló nada. Y Eugenio le dijo, ¿por qué estás llorando? Él percibió las lágrimas. Es como Luba. Yo no sé cómo hace Luba, pero Luba sabe cuando en la portería tocan el código de la casa de nosotros, del apartamento. Y ella ya sabe quién va a llegar y cuándo va a llegar. Y no está ahí en la verjita, en la puerta, no. Porque ella tiene oído. La razón es que ella tiene, los perros tienen la capacidad de nivel de decibeles. Ellos perciben, ellos saben cuándo un ruido, los aparaticos hacen ruidos. Para nosotros no es perceptible, pero para ellos sí. Y entonces le contó, dijo, ¿por qué llora? Le dijo, porque me acabas de hacer caer en cuenta algo tremendo. Y entonces el Señor lo puso en empezar a decirle cómo era Jerusalén. Y entonces, al final de la peregrinación, Eugenio le decía, te agradezco lo que me has hablado en Jerusalén. Y he confirmado algo muy lindo. Y le dijo, ¿qué? Que es la misma Jerusalén que Dios me había mostrado en su palabra. Y pues incluso hay un chiste con él, que en el año del 94 que tuvimos en la cruzada, un problema de líderes que se fueron de la cruzada, hicieron daño a la familia.
Entonces era misionero, entonces le preguntaron, ¿y usted qué? ¿Qué dice de ellos? Dice, no los quiero ni ver. Bueno. Ahora, ¿qué pasaría si usted pierde el oído? Pierde el Queda balance. como aislado. ¿Pierde qué? El balance, Pierde el claro. equilibrio. Ajá, eso sí. Y yo se lo digo porque yo duré 8 mesecitos, acuérdense, Consta. con Vértigo. sordera aquí. 40% del oído lo perdí. El sordo tiene problemas de equilibrio. Usted puede acostumbrarse a vivir ciego, sin tacto, sin gusto. ¿El otro cuál era? Sin olfato. Olfato. Usted y yo podemos estar sin vista. Pero la sordera es un problema que genera una complicación de equilibrio tremendo. Ahora, ¿qué genera la sordera espiritual? Desbalance. Y la pregunta es, ¿qué es la sordera espiritual? Es no oírle Adiós. a Dios. Desbalance. Eso No oírle a Dios. Y ahí es donde usted y yo no podemos perder el examen. Tenemos que aprender a oírle a Dios. Porque finalmente usted y yo tenemos que aprender es a obedecer a quién. Adiós. Es a Dios. Vamos a ir entonces a la Biblia. En Romanos capítulo 10, versículo 17, es un versículo bandera, que también ha sido muy manoseado como Hebreos 11. Pero también necesitamos parar para analizarlo, porque dice que lo que genera fe, dice, la fe es. ¿Por qué es la fe? Por el oír. Por el oír. O sea, lo que la Biblia dice, Romanos 10, 10. Romanos 10, 17, es que usted y yo vamos a generar en nuestra vida fe solo haciendo ¿qué? Oyendo. Oyendo. Y claro, el versículo ratifica y dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, que es lo que yo tengo que oír es la palabra de Dios. Porque evidentemente hay muchas voces. El mundo tiene voces, la televisión tiene voces, su esposa es una voz, su esposo es una voz, su abuela es una voz, su mamá es una voz, su jefe, sus amigos, su líder. Pero usted tiene que aprender a adiestrar su oído a la voz de Dios. Vamos entonces, con base en eso, a entender, la fe es por el oír. Obviamente, ¿qué es lo que la fe que genera? Genera los dos elementos que vimos allá en Hebreos. ¿Qué es? Certeza y convicción. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo tengo claro en mi corazón, cuando Dios me habló y me dijo y me hizo el llamado de servirle de misionero para toda la vida. En los 30 años que llevamos de misioneros hemos pasado por circunstancias difíciles. De manera especial, Brasil fue un lugar muy bravo para nosotros. Fue bravo. Por todos los lados donde usted lo vea, fue bravo. Y yo me acuerdo que en un momento de crisis, yo comencé a contemplar la posibilidad de retirarme de misionero. Me sentía frustrado. Sentía que la cruzada se había equivocado con nosotros en el Brasil, sentía que Dios se había equivocado, que no levantábamos discípulos, que cada vez que nos enviaban dinero, yo duraba 2 días sin ir al banco. Yo sentía culpa al recibir ese dinero, yo pensaba que no era justo que yo recibiera ese dinero. Evangelizábamos, nadie recibía a Cristo. Fue tremendo, fue terrible. Fue una situación horrible. Pero a mí me salvó ¿qué? Que a mí no me llamó un hombre, a mí no me llamó un líder, a mí el doctor Chamorro no fue el que me llamó, ni me llamó ningún hombre y me dijo, vean, véngase aquí a la cruzada y trabaje con nosotros. A mí ¿quién me llamó? El Señor. Fue Dios. Y listo, pero
Ya después de que yo recibí a Cristo, hubo una teoterapias matrimoniales y Dios me dio a mí la bendición. Yo empecé a trabajar eso en mi corazón y dije, Señor, yo no tengo dudas de que Ana Lucía sea mi esposa, pero yo necesito oír de ti que tú me llamaste a estar con Analu hasta el último día, que el matrimonio es para toda la vida. Y yo tengo claro en mi corazón la voz de Dios que me ha dicho es para toda la vida. Aunque gracias a Dios mi matrimonio no ha sido un matrimonio de grandes crisis, y la verdad es que lo único cierto del matrimonio de Analu y yo es que el bien casado soy yo. Ella no sé si estará bien casada, pero yo sí estoy bien casado. Y aunque no hemos tenido grandes problemas, yo sí tengo certeza que el que me llamó a mi matrimonio para toda la vida no fue un compromiso con Ana Lucía, ni mi suegro, ni mi papá, ni nadie, sino Dios me lo hizo. Y en los momentos que ha habido dificultad, esa voz de Dios es la que lo mantiene a uno, y ahí es donde aparece ¿qué? La fe. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿el problema cuál es? Vamos entonces, Génesis 1:3. Ese era, Génesis 1:3. ¿Cómo comienza Génesis? No, el 1:3. Y dijo Dios. Y dijo Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Hablar. O sea, Hablar. el momento en que alguien habla, alguien tiene que oír. Dios habló, versículo 3. Y en el mismo 3, fruto del hablar, después ¿qué sucedió? Se hizo lo que él dijo. ¿Por qué? Porque Dios habló ¿con qué? Con autoridad. Con fe. Él es el autor de la fe. Y esto es una fe de acción creativa. Y de la misma forma, en Jesucristo, usted y yo tenemos que vivir esta dimensión. Hablar y se debe hacer. En el nombre de Jesús. En el tiempo de Dios, pero así tiene que suceder. Mire ahora el versículo 4. Después, primero el ¿qué? Él dijo. Y luego vio. Lean el versículo. Y vio Dios. Después sucedió. Y en el 4, ¿Dios qué hizo? Vio. ¿En qué orden está primero qué? Oír. Primero oír. Para después ver. Estamos hablando de Dios mismo. Versículo 6. ¿Qué hizo Dios? Otra vez. Dijo. Yo quiero que usted se pregunte, ¿por qué Dios iba a crear la expansión? ¿Por qué tenía que hablar? ¿Acaso no era suficiente con que Dios lo pensara y dijera? ¿Por qué tenía que hablar? Porque la palabra genera fe. La palabra tiene que darse para que se genere fe. Por eso es importante que usted venga a las reuniones, para que usted reciba palabra. Por eso es importante que usted se meta a los devocionales, venga los martes y jueves a las 5:30 de la mañana, para que usted aprenda a desarrollar fe. Por eso es importante su relación, comunión con el Señor, para oír a Dios. Si usted sigue mirando, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 16. Génesis 2, versículo 16 y 17. Dios abre la boca y dice, y mandó Jehová Dios al hombre, ¿haciendo qué? Diciendo, abriendo la boca, a Adán y Eva. ¿Y qué les dijo? De todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 16. 17, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que ciertamente comieres, morirás. Dios da esa instrucción. Ahora, mire el detalle en el capítulo 3, versículo 6. Dios habló en el 2, 16 y 17.
dio una instrucción. Pero dice en el capítulo 3, versículo 6, ¿cuál es la palabra que dice ahí? Y vio. ¿Quién vio? Eva vio. Y ella estaba llamada, ¿era a qué? A oír. Ella se desarrolló fue la vista. Ella se quedó viendo es lo que yo veo. Y miren lo que ella percibió con la vista. ¿Qué percibió? Que el árbol era Percibió Que era bueno. que era bueno. ¿Y cómo era? Deseable. No era bueno. Ah, pero para allá sí. No era bueno, pero ella lo vio agradable a como los bueno. ojos. ¿Qué más? Agradable a los ojos. Ella lo vio agradable. ¿Agradable a qué dice ahí? A los ojos. A los ojos. Por eso la mayoría dijimos, renuncio a todos los sentidos menos a la vista. Porque con la vista codiciamos. Con la vista gustamos. Si usted no conociera a su esposa o a su esposo físicamente, ¿se enamoraría igual? Esa es una buena pregunta. ¿Estamos? Por eso dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Pero ¿quién es el que dice eso? El que ya se estrelló. El que ya fue engañado. Y fíjense aquí, Eva vio, le pareció bueno, fue agradable a sus ojos. Y después, ¿qué palabra dice? Fue codiciable. Y entonces, ¿qué hizo? Ah, pues lo hizo. ¿Qué hizo ella entonces? Versículo 7. Perdón, en el 6 dice, tomó y comió. ¿Y después qué hizo? Le dio a su marido. ¿Y él qué hizo? Comió. Agarró, Y comió porque también el él hombre. también estaba bien. Hemos escuchado en la vida cristiana que nos dicen, la Biblia dice, no por vista, sino por fe. O sea, no es por lo que yo vea, sino por fe. Tenga discípulos. Y usted se pone a mirar y dice, no es bueno. Se mira a sí mismo, mira a la gente, mira a su ambiente, mira a sus amigos, mira y usted dice, no se puede. Haga el adiestramiento, usted se pone a mirar. ¿Qué se pone a mirar? El tiempo. Se pone a mirar y decir, ay, yo tan viejo y estudiando, no, yo ya nada, ay, exámenes, ay, se pone a ver todas las bobadas del mundo. Vamos para Israel. No tengo. Entonces se puso a mirar la cuenta del banco. Cuando usted tiene que empezar es a irse a decir, Señor, quiero que tú me digas, porque si tú lo dices, ¿qué va a pasar? Si Dios lo dice, ¿qué vamos a hacer? Que voy a comprar una casa. ¿Qué dices tú, Dios? Porque si Dios dijo, no es como hemos dicho tristemente, que se mete uno en el cuento y después viene en problemado, a Dios me tiene que sacar. No es así. ¿Me entienden? Entonces, fíjense el proceso. Ahora miren lo que pasa en el 7, 3:7. ¿Qué pasó? ¿Porque qué? Se le abrieron los ojos. Dice, Entonces, fueron abiertos los ojos ojos de ambos. A ver, ¿qué significa eso que fueron? La pregunta ¿es que eran ciegos? No. Y entonces, ¿por qué dice, fueron abiertos los ojos? ¿Por qué dice eso? ¿Qué hay de malo en ver? Preguntaría uno. ¿Qué hay de malo si es parte de los sentidos que Dios nos dio? ¿Qué hay de malo? Es que para hacer la voluntad de Dios usted no necesita ver, apúntelo. Para hacer la voluntad de Dios usted necesita es oír al Señor. Y para usted oír al Señor necesita tener compañerismo, tiempos con Él para aprender a oírlo, a conocerlo, para saber qué es lo que está queriendo. Una persona, Dios Padre es una persona, Jesús es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Usted y yo necesitamos pasar tiempo
Por eso cuando usted se levanta a las 6 de la mañana, 7 de la mañana y corre y va para el baño y salga y viene y vuelve y todo y viene por la noche y corre y tal, y usted dice que estuvo en el bus o estaba en el carro en la I-95 alabando a Dios, gloria a Dios, pero usted no tenía comunión con Dios, se lo puedo asegurar. Usted no está escuchando a Dios, usted no está oyendo a Dios. Y ahí es donde yo le animo a que usted reaccione por el Espíritu Santo. Que reaccione para que empezar a que nosotros empecemos a decir, Señor, necesito aprender a oír. Quiero aprender a oír. Y ese va a ser el énfasis en este primer semestre de aquí en Bragua. Que podamos reconocer que no sabemos oír. ¿Qué pasó entonces en el 8? Es que les cuento, cuando dice ahí, fueron abiertos los ojos, es que el diseño de Dios no era que ellos vieran, sino que ellos oyeran, pero ellos allí dañaron el diseño de Dios. Y entonces en el versículo 8 dice que cuando oyen la voz de Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron. Cuando al escuchar la voz en el proceso natural, ¿qué es lo que tenían que haber hecho? Salir a buscar. A buscarlo porque era lo natural. Sin embargo, oyeron la voz de Dios y se escondieron. Y cuando usted anda viendo, ¿usted qué termina haciendo? Escondiéndose. Pero lean bien, ¿escondiéndose de qué? ¿De qué? Exactamente. De la presencia. Lo más importante es su tiempo personal con Dios cada mañana. Ahí está la calidad de la vida cristiana suya. La calidad de lo que usted oiga. Usted escuchó a Dios. Vea, no se baje de esa promesa. Pero cuando usted no escucha a Dios, tiene otras voces que le hablan. Entonces, ¿usted qué hace? No sabe para dónde Comienza correr. pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6. Se va para todos. Y ahí es donde usted va a empezar a tener problemas. Miren los problemas. Versículo 10. ¿Qué apareció entre ellos? Ya empezaron los Miedo. temores. Versículo 12. vergüenza, ¿Qué empezó a aparecer entre ellos? vergüenza, se avergonzaron, Culpa al otro. ¿Y qué apareció para ellos en el 17? Maldiciones. ¿Fruto de qué? De ver y de no oír. Sí, que es que Adán y Eva desobedecieron. Es que ese no es el problema. El problema fue que ellos no hicieron el diseño, que no siguieron el diseño que Dios había dado, era oír. ¿Dónde está usted y yo? ¿Por qué estamos en problemas? Porque estamos viendo, mirando las circunstancias. Y entonces no oímos a Dios. Usted puede estar en la situación más brava, crítica que usted quiera. Pero si usted se arrodilla y le empieza a clamar a Dios y usted persevera y permanece, cuando Dios le hable, usted se levanta en el nombre de Jesús. Y Dios va a cumplir lo que le dice, porque quiero que sepa, cuando Dios habla, se hace. Ahí, 2 meses después, 2 años después, 50 años después, como mi mamá. Mamá se murió y el Señor le cumplió a mamá todas las promesas después de que ella se murió. La más grande bendición para nuestro papá fue la muerte de mamá. Claro, eso no lo puedo decir yo a mi hermanita, que me mata. Pero mamá murió y papá dio un giro. Ay, entonces mamá era el obstáculo. Pero Dios le cumplió a mamá todas las promesas. Y hoy papá es un hombre que habla de Dios. Ya no le tengo que pedir la bendición. Ya me dice, mi hijo, prepárese que ahí le va. Así me dice. Y ya me bendice. Eso para papá era absolutamente imposible. Sigamos viendo la necesidad de oír. Vamos a Génesis capítulo 6. Pase la paginita. Génesis capítulo 6, versículo 5.
Del versículo 5 al 7, Dios mira una realidad y toma una decisión. Dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre de la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué hizo Dios allí? Toma una decisión. ¿Cuál es la decisión que Dios está tomando allí? Destrucción. Versículo 5 al 7. En el 13, en el capítulo 6, versículo 13, ¿qué hace Dios? Le habla a Noé. Y entonces le cuenta lo que piensa hacer. Solo póngase usted un instante en el caso Noé. Y usted está ahí. Y Dios llega y lo llama y le dice: he decidido el fin de todo ser. ¿Perdón? He decidido el fin de todo ser. Ay, Señor. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. ¿O usted cómo cree que el tono de voz del Señor fue ese? He decidido, mis chilitos, después de analizar las circunstancias tan terribles que tenemos en el país, ¿cómo cree que fue? ¿Diplomático? Claro, Dios no era Rolo. No es Rolo. Gracias al Señor. Dígame, ¿fue diplomático? No, ni paisa. No fue grosero. Pero Dios estaba tomando una decisión tremenda. Y ahí estaba. Y yo le vuelvo y le digo: ¿qué haría usted y yo en los zapatos de Noé oyendo eso? Dice: todo ser, chao. ¿Qué hizo Noé? No, ¿qué hizo Noé? No habló. Él siguió haciendo qué? Siguió oyendo. Y él tenía todas las razones para decir: un momentico. Y usted no ha considerado lo que yo he vivido y lo que yo soy con mi mujer y con mis hijos, porque Dios dice, ahí lo ven ustedes en el versículo 7 al final: halló Dios a Noé gracia delante de Dios, porque no era un hombre recto, no era un hombre perfecto delante de Dios. Luego Noé puede haber dicho: un momentico, usted es Dios, está bien, pero vea, considere mi caso. No le dijo nada. ¿Por qué? Porque hay dos cosas a las que usted y yo estamos acostumbrados: a ver y a hablar. Y mientras otro habla, estamos nosotros hablando y viendo a ver qué le vamos a responder. Y así nos pasa con Dios. Y usted puede estar 2 horas en la mañana orando disque con Dios, y usted está haciendo un monólogo. Dios le quiere hablar a usted y usted no le escucha. Y usted solo hablando y pidiendo: y Señor, lo que yo necesito es eso, y yo no entiendo por qué esto, y lo que pasa es o suavecito: Señor, yo no entiendo. Y el Señor dice: no, pero lo que pasa es que no, lo que pasa es que esto, y el marido que tengo, y la mujer que me dice, y aquí, y estoy sin papeles, y Dios, y la plata, y no sé qué pasa, y todo lo que, y así somos. Y el Señor va a decir: vea lo que pasa. No hay tiempo. Y cuando el Señor dice: bueno, y vamos, no, me tengo que ir, yo hay que ir a trabajar. Entonces, ¿el Señor qué hace? Pues se calla. ¿Qué va a hacer? Noé, ¿qué hizo? Pero usted me puede decir: pero es que Noé no tenía que ir a trabajar. Pero lo que quiero que entienda: ¿qué hizo Noé? Siguió oyendo. A usted el gigante le puede gritar lo que sea. ¿Qué me dijo mi papá? Muévase y tome decisiones por lo que Dios le diga que debe hacer. Y usted siempre estará en terreno seguro. Por eso yo, cuando oigo que una persona me dice: Dios me dijo, yo me callo. Sí, Dios lo dijo. Si usted me dice que Dios le dijo, yo me callo. Ahora, si no fue Dios el que le dijo, ahí sí, pues, qué pena, pues, seguir orando por usted, que Dios lo guarde, pero bueno, ya es otra historia. Pero mire lo que está allí. Del versículo 14 al versículo 21, Dios sigue hablando. Y Noé sigue oyendo. Y esa sentencia que Dios, no lo vamos a leer todo, para que ustedes pero lea desde el 14 hasta el 21, es tremendo. Pero él en la mitad, en el versículo 18,
Dios dijo: mas estableceré mi pacto contigo. No fue lo primero. No. Si él hubiera empezado, Noé, voy a hacer un pacto contigo y yo te voy a salvar, y porque voy a acabar con tu... Entonces Noé, no, chévere, ya me salvé. Él quedó escuchando lo que Dios le dijo. Versículo 22. Lea el versículo 22. ¿Y Noé qué? Lo hizo. Pregunto, ¿dijo algo Noé? Ni una palabra. Porque el diseño de Noé estaba entrenado, y por eso Noé caminó con Dios, y por eso Enoc caminó con Dios 300 años, porque estaban diseñados para oír. Ahora entiende por qué el Señor nos dio 2 orejas y una sola boca. Para que oigamos más. Claro, usted me puede pelear, ay, ¿por qué nos dio 2 ojos? Porque siempre le buscamos la salida. Pero lo que le quiero animar es que si usted le pide al Espíritu Santo no ver, sino oír, y no hablar, sino seguir oyendo, usted va a empezar a afinar su oído al FM del Espíritu Santo. 3 palabras: oír, fe, obediencia. Apúntela, sencillo. Oiga, el oír, ¿qué le va a generar? Fe. Y la fe lo va a llevar a obedecer, porque usted tiene convicción y certeza, punto. Y o hace lo que sabe que debe hacer, así se le pare el ombligo a quien se pare. Finalmente, vamos a Génesis capítulo 12. Con Abraham. Vamos a ver el mismo ejercicio. Abraham está en Harán. Su papá había ido, se había quedado a mitad de camino. Y entonces en el versículo 1 de Génesis capítulo en el Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, Dios, ¿qué hace? Habla. Y le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y yo haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Claro, eso no se lo dijo el Señor a Noé. ¿Cuánto hubiera querido Noé que le hubieran dicho eso? En este caso, Dios sí comienza diciéndole: esto es el pacto que hago con usted, lo voy a bendecir, lo único que necesito es deje su familia, deje su tierra, agarre a su mujer y deje todo. ¿Qué significó para Abraham eso? De ir a convencer a mi mujer que nos tenemos que ir. ¿Y quién le dijo que no fuéramos? Dios. ¿Cómo? ¿Quién? Versículo 4, ¿qué dice? Y se fue Abraham como Jehová. ¿Abraham dijo algo? No. No habló. Porque el diseño de Dios es que ellos eran hombres de Dios, porque ellos oían. Y al oír se producía en ellos fe sobrenatural. Y al tener fe sobrenatural, obedecían. El problema nuestro es que no oímos. Somos sordos. Y entonces queremos movernos por lo que nos dicen otros. Entonces, alguien dijo: ay, yo me agarro de eso. Y por eso es que usted anda escuchando el internet, y se mete al internet, y el mensaje de un pastor, y el otro mensaje de otro pastor, y andan viviendo de visiones prestadas. Pero no es de lo que usted ha hablado, de lo que Dios le ha hablado a usted, y usted dice: Dios me lo dijo. Por ejemplo, los que van a hacer el CF1. ¿Es Dios el que les dijo que hagan el CF1 o es la presión de Manuel? Y yo les digo de una vez, si fue la presión y el entusiasmo de Manuel o de cualquiera, se van a quedar varados en mitad de camino, porque Dios no le dijo. Y si su matrimonio no se lo dijo Dios, entonces a mitad de camino usted va a tener problemas. Es mejor arrodillarse y seguirle al Señor. Yo ahora entiendo por qué el Señor me dio orejita grande. De Dumbo. Ahora le doy gracias que me decían en el colegio Dumbo.
Fíjense lo tremendo. Ahora, vamos a Romanos 4:18 y vamos terminando. ¿Estamos viendo lo que es el oír? En el 4:18 dice, hablando de quién? De Abraham. Dice 4:18. Abraham, o sea, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué es creer en esperanza contra esperanza? Que no hay chance. Que usted y yo podemos creer que al abrir los ojos, todo está en contra. Eso es esperanza contra esperanza. Todo está en contra. Pero Abraham, ¿qué hizo? ¿Qué dice la Biblia? Que él creyó en contra de todo. ¿Para llegar a qué? A ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que había visto, ¿cierto? No. Entonces, ¿qué? Conforme a lo que se le dijo. ¿Quién se lo dijo? Dios. ¿Por qué se sostuvo Abraham? Miren lo que sigue diciendo. Versículo 19. No se debilitó. ¿En qué? En la fe. ¿Por qué no se debilitó en la fe? Porque oía. Porque él se quedó oyendo. ¿Pero qué era lo que él veía? La esterilidad de su cuerpo. Una cosa es lo que Dice, no consideró ¿qué? Su cuerpo. ¿Cómo estaba su cuerpo? Por eso es que yo cuando molesto aquí que el viejito no funcionaba, era porque ya no funcionaba. El tipo le tocaba aprender en segundo y empujado. Él ya no funcionaba para poder tener una erección y poder concebir, o ¿cómo se llama? Concebir, no, engendrar un hijo. Procrear, fíjense lo que dice. Él no consideró su cuerpo, ni tampoco que se quedó considerando la esterilidad de la matriz de Sara, además de vieja, estéril. Él no se puso a ver eso. Él no se puso a mirarse a sí mismo. Él se quedó oyendo lo que Dios dijo. Te voy a hacer padre de multitudes. Señor, tú dijiste que voy a ser padre de multitudes. Tú dijiste que voy a ser padre de multitudes. Tú me vas a dar un hijo. Tú me vas a dar un hijo. ¿Cómo? No sé, pero tú me vas a dar un hijo. Y se mantuvo. Un día la esposa, viendo su esterilidad y viendo que el viejito no funcionaba, ¿qué le dijo ella? Habló. Y le dijo a su marido, dame, ve y acuéstate con mi esclava. Quizás Dios nos bendiga con un hijo. Quizás. Así dijo ella. Y la pregunta es, ¿qué hizo Abraham? Se dejó sacar del camino del oír. Él debió haber dicho, no señora, Dios no dijo eso. Eso no es de Dios. Yo me mantengo acá. Pero miren, años atrás, dice que hubo hambre en la tierra. Ojo pues, hambre en la tierra, problemas, dificultades, las mismas que usted y yo vivimos hoy, y de pronto peor. Y le dijo a Abraham, el Señor a Abraham, no vayas para Egipto. ¿Qué hizo Abraham? Fue para Egipto. ¿Por qué se fue para Abraham? Se fue para Egipto. Porque vio. Porque él se puso a ver. No hay comida, hay hambre, hay escasez. Allá en Egipto hay comida, allá en Egipto hay aguas, allá en Egipto hay lo mejor. Dejó de oír lo que Dios le había dicho. ¿Qué hizo Abraham? Se fue para Egipto. Dice la Biblia que él en Egipto fue bendecido por Dios. Pero esa no era la voluntad de Dios, que fuera a Egipto. Y la pregunta es, ¿dónde compró Agar? Allá en Egipto, Abraham, o mejor, Sara, le dijo a su marido, compremos a esta como esclava. Si ellos no hubieran bajado a Egipto, ¿qué hubiera pasado? No hubiera comprado esclava. Salieron de Egipto y todo se acomodó para que Sarita la embarrara y Abraham la embarrara. ¿Por qué? Porque él, si hubiera estado oyendo a su papá,
Y hubiera dicho, no, mijita, por ahí no es. Hoy sigue habiendo un problema terrible entre esos dos hijos. Odio absolutamente irreconciliable. Porque hubo una mujer y un hombre que dejaron de oír. Pero Abraham insistió y Abraham finalizó. Por último, 2 Corintios 4 y oramos. 2 Corintios 4, 18. Pido al Espíritu Santo que usted decida a partir de hoy en su corazón, decirle al Señor que usted quiere aprender a oír, que quiere aprender a oír su palabra, que quiere aprender a meterse en la Biblia y manosear la Biblia. Aunque lleve muchos años de vida cristiana y el versículo que usted lea ya se lo sabe de memoria, que usted diga, Señor, háblame con esto en serio. Que usted busque a Dios en ayuno, que usted busque a Dios en alabanza, en adoración. Porque si no hay promesa de Dios, si usted no oye la voz de Dios, no vamos nunca a desarrollar fe y vamos a estar siempre en peligro. Miren lo que dice la Biblia. No mirando nosotros, ¿qué? Las cosas que se ven. Abre una célula. No, líder. ¿Por qué? No puedo. ¿Qué está haciendo usted? Usted está viendo sus imposibilidades. Usted dice, no puedo. Tenga discípulos. No puedo. No tengo tiempo. Cualquier principio. Vaya y perdone a su papá. Vaya y perdone a su esposa. Pídale perdón a su... No puedo. ¿Por qué? Porque usted está viendo la reacción. Ay, yo les voy a pedir perdón y se van a burlar, me van a decir esto, van a creer que yo soy un bobo, van a creer que usted se agarra a ver. Si el Señor le dice, vaya, perdone, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vaya y obedezca. Desarrolle la fe de Dios en su corazón. Dice la Biblia, no mirando las cosas que se ven. Yo le pregunto, ¿qué es lo que usted anda viendo? Usted se da cuenta por qué la televisión y el cine, todo gira alrededor de la televisión y el cine. ¿Por qué es? Porque la vista. La vista. Y la Biblia dice que no es así, es absolutamente al contrario. Dice, no mirando las cosas que se ven, ¿qué más dice? Sino las que no se ven. Pues las cosas que usted y yo vemos son temporales. Pero todo lo que usted escuche de Dios será eterno. Entonces la pregunta es, ¿a quién vas a empezar a escuchar? ¿A quién vas a oír? Si tú oyes a Dios, si tú te atreves a oírle a Dios, aunque el mundo grite que no, tú no te vas a equivocar. Porque vas a tener la fe de Dios para luchar, para hacer lo que tienes que hacer y vas simplemente a obedecer y no vas a estar hablando ni vas a estar viendo. Vamos a orar. Quiero animarle a que usted piense en el verbo oír. ¿Cuánto estoy oyendo a Dios? Y que usted comience y le diga al Señor, Señor, quiero comenzar el kinder del oír. Quiero aprender a oír. Quiero aprender a hacer. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.